Bueno, una primera cuestión que me parece necesario aclarar es por qué le di esta denominación a la presentación. Básicamente porque lo que voy a desarrollar son notas de distinto orden, de distinto registro, algunas notas de orden político, notas de orden sociológico, notas de orden pedagógico, que intentan abordar una discusión sobre las responsabilidades que un directivo tiene en el desarrollo en su institución de el derecho a la educación desde la perspectiva de la justicia social y la inclusión. Hay un recorte particular allí que analizar y me parecía que era pertinente utilizar el concepto de notas, dado que vamos a ir recorriendo distintas miradas sobre cómo se construye esa viabilidad. Pero la segunda cuestión, que también está ligado a esto, es pensar que esta construcción ocurre de una manera particular, en un escenario particular, y que son las notas de esta contemporaneidad en las que a ustedes les toca ejercer como directivos. Esto implica, básicamente, asumir que una nota de esta contemporaneidad en la que ustedes tienen que ejercer su condición de conducción es la incerteza, ¿no? La imposibilidad de tener en armonía, vamos a decirlo de esta manera, distintas variables, distintos factores que intervienen a la hora de enseñar, trabajar y aprender en una escuela. Es tal vez el cargo directivo el que más se ve afectado por estas incertezas, ¿no? No hay posibilidad de tener un manual del director que sea absolutamente eficaz para lo que les toca gobernar. Es posible que suponiendo que existiera ese manual del director, ustedes podrían encontrar recomendaciones, sugerencias, indicios, propuestas, orientaciones, pero no necesariamente esa receta perfecta que calce en la escuela perfecta. Ni la escuela es perfecta, ni las prácticas que nosotros desarrollamos en ellas tienen la misma condición. Por eso es que prefiero relativizar el dogmatismo de establecer verdades absolutas sobre la conducción escolar en esta escena y hablar más bien de notas, ¿no? De notas, de miradas, de reflexiones que nos ponen en la tarea de ir configurando, y esto lo vamos a ver con mucho detalle en la presentación, nuestra tarea directiva en tiempos de incerteza. Ese es el sentido de este título y ese también va a ser el ordenador de toda la presentación. Yo tengo previstos 2 testimonios, quiero comenzar con 2 testimonios y creo que voy a tener que leérselos porque me parece que las condiciones no dan para que ustedes los puedan mirar. Son 2 testimonios de 2 mujeres, una de nivel primario, otra de nivel secundario. Si bien sé que ustedes no postulan para esos cargos, es muy interesante. Uno diría secundario, pero también diría la educación de adultos, porque puede permitirnos esa reflexión, pero me parece que estos 2 testimonios son disparadores de algunas de las cuestiones sobre las cuales nos vamos a interrogar esta tarde. ¿La ponemos? Yo me acerco y se las leo. El primer testimonio. Terminé 7º grado, los recursos de mi padre no daban para más y no pude seguir. Lo mío era estudiar dactilografía, pero no pude seguir. Pero nadie se preocupó en la escuela de lo que yo no podía seguir estudiando. Ahora es distinto, hay más acompañamiento, más atenciones. Antes te daban las tareas y no se podía conversar. Ahora, en cambio, se puede conversar con los profesores. A veces uno viene preocupado y se puede desahogar con los profesores. Vamos al segundo testimonio.
A mí en la escuela no me iba nada bien. ¿Será que nací burra? Y la Virgencita no podía ayudarme aunque quisiera. Tuve que hacer 2 veces primer grado. La verdad es que ya para esa altura me había aprendido el nombre de todas las letras, de todas, toditas, y podía escribirlas bien, todas pequeñitas, en imprenta y en manuscrito, que era la forma como lo hacían las señoritas. Poco después, cuando ya había escrito todas, no las podía leer. La señorita me decía: juntalas, Teresa, juntalas. Pero no había caso. En ese momento no me daba cuenta de que la M con la A formaban MA y que la S con la A formaban SA y que todas juntas formaban masa. A todo eso lo aprendí después, cuando ya no iba a la escuela, porque la señorita, al ver que conmigo no había caso, le dijo a mi mamá que no me mandara más, que la escuela no era para mí. La señorita no lo hizo a propósito, lo hizo para hacerme un bien a mí y como bien a mi mamá. Este testimonio es de una adulta, una mujer adulta que lo dio en el año 2004. El anterior es un testimonio de Flavia, que lo hizo hará aproximadamente 10 años, cuando comenzaron las primeras acciones de la formación de adultos. Recordarán ustedes el FINES, ¿no? Bien. Yo los he leído y los he usado muchas veces a estos testimonios y siempre me pasa lo mismo cuando los uso. Es una sensación que mezcla la impotencia con cierta rebelión interna al pensar que por mucho tiempo en nuestro país estuvieron naturalizadas diferentes formas de exclusión, ¿no? Y que estas formas de exclusión tuvieron amparo legal. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, tal vez lo que tendríamos que hacer en clave de estas primeras notas, ¿no?, en relación al derecho a la educación argentina, realidades y mitos, tendríamos que desnaturalizar esta cuestión de que somos parte de un sistema educativo consistente y sólido. Para esto, primero, necesariamente hay que hacer una mirada histórica y pensar que desde los orígenes de lo que hoy conocemos como sistema educativo, que podría decirse que la 1420 lo consagra en términos de organización, desde ese momento la intencionalidad política de homogeneizar para constituir una nación ya dejaba a sectores poblacionales afuera. Esa consistencia de un armado institucional con nivel, con propuesta escolar, con método, con un educador y un educando, es decir, la imagen clásica que nosotros tenemos es una imagen recortada. No podemos decir que nosotros hayamos vivido desde los orígenes del sistema educativo argentino un sistema educativo inclusor. La idea del mandato civilizatorio partía también de un supuesto que era alguien que sabía y alguien que ignoraba. Entonces, esas grandes masas de ignorantes que tenían que pasar por una escuela formateada desde la civilización, también generaba una operación muy particular en términos de quiénes eran esos sujetos que estaban en condiciones de ser civilizados. Y esos sujetos no eran todos. Nosotros tenemos la narración muy arraigada del guardapolvo blanco como el gran igualador, la narración del aula de la escuela pública donde todos eran iguales, el hijo del inmigrante, el criollo, el profesional, el laburante.
Pero en realidad esa aula idílica que la historia y las tradiciones fueron transmitiéndonos de generación en generación, sobre todo a los que formamos a otros, esa aula tenía bastantes sombras, ¿no? En esas aulas las poblaciones rurales completas, ¿no? Estamos hablando de sectores poblacionales, sobre todo del norte y del noroeste y noreste argentino, quedaban afuera, las poblaciones indígenas quedaban afuera, las mujeres en general no estaban bien vistas como aquellas que se tenían que educar, y si había que educar en una familia de bajos ingresos, los que asistían eran los varones y las mujeres se quedaban con formaciones de menor calidad. Las formaciones para los sectores adultos analfabetos no existían o prácticamente eran lugares de formación de oficio, y lo mismo y con mucho más fuerza para el tema de la discapacidad. La discapacidad era algo a resolver en el ámbito de la asistencia médica cuando tenían esa posibilidad o en el ámbito de la educación familiar. Entonces, nosotros tendríamos que asumir que el sistema educativo argentino nace desigual, ha pasado por momentos donde esa desigualdad ha sido asumida y trabajada desde la política pública, pero no podríamos afirmar que está efectivamente saldada, ¿no? Que esa desigualdad de origen tiene hoy una expresión mucho más plena. Sí podemos decir que hemos avanzado, como sociedad argentina ha avanzado y se ha dado a sí mismo reglas de juego político, en lo político y en lo educativo, donde la ampliación de las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación son efectivas, pero no necesariamente plenas. A mí me gusta siempre enfatizar esto porque a veces, en algunos análisis muy superficiales, nos congratulamos de cómo han avanzado las tasas de escolarización en los distintos niveles de enseñanza, cómo hemos logrado el avance en las modalidades, pero nos quedamos en la lectura del acceso, ¿no? Si bien los porcentajes se han ido achicando en términos de cobertura, hoy podemos decir que el sistema educativo argentino, comparativamente con Latinoamérica, es uno de los más igualitarios, donde existen pocas diferencias entre clases sociales para el acceso al servicio educativo. No pasa lo mismo cuando nosotros traspasamos las puertas del aula y vemos el comportamiento de esa población en términos de sus desempeños escolares o de las posibilidades que el sistema le brinda en términos de calidad de propuesta de formación. Dicho en otros términos, hay maneras sutiles de discriminación, hay maneras sutiles que se cuelan aún dentro de regulaciones de alta potencia. No podemos negar el valor que tiene la Ley de Educación Nacional en términos de plan de acción. Ya lo vamos a ver esto, pero en realidad nuestra ley es un plan de acción destinado a garantizar el derecho a la educación y a una buena educación a toda la población. Como enunciado, como gran marco de acción, nos queda muy claro hacia dónde vamos. El tema es el camino y cómo en ese camino, sobre todo por tratarse de un sistema federal en donde las responsabilidades primarias sobre los sistemas las tienen los gobiernos provinciales, el camino comienza a ser más sinuoso, ¿no? Se sigue viendo cuál es el punto de llegada, pero el camino sigue siendo más complejo. Más aún cuando ese camino nos lleva a la escuela y a las decisiones que toma la escuela. Y ahí ustedes sabrán, lo vivirán, los que son directores, que tienen ya un tiempo de experiencia en el cargo, los que están postulando, lo habrán visto con sus pares, no necesariamente la ley prima, no necesariamente el contenido programático, ideológico, pedagógico de lo que establece una regulación se materializa. A veces por razones objetivas de incompatibilidad, diría yo, entre las condiciones materiales que tiene la institución y lo que la política plantea. Pero otras veces, aún teniendo las condiciones materiales,
hay una resistencia ideológica, práctica, concreta, sutil, muy sutil, que hace que ciertas poblaciones, ciertos sectores sociales sigan todavía en la espera, sigan todavía como jugando un juego que no se sabe bien a dónde va a terminar, porque él o ella están dentro de la escuela, pero no aprenden. Están dentro de la escuela, pero no existen. Están dentro de la escuela, pero tienen una formación devaluada, ¿no? Cuando hablamos, seguramente han escuchado y han trabajado el concepto de aprendizajes de baja intensidad, nos referimos a esto. Es decir, hay algo, y lo vamos a ver más adelante, que porta ese sujeto que no lo hace digno, ¿no? Pareciera todavía que en nuestras escuelas la dignidad de aprender fuera una cuestión que es sostenida por algunos, ¿no? Hay algunos que son más dignos, otros más o menos y otros directamente no. Siempre cuento una anécdota que para mí es muy esclarecedor, testimonios de docentes, lo voy a hacer más breve en este caso, que organizan el aula de acuerdo a una presunción inicial al comienzo del año de cómo se va a comportar ese grupo de clase. Pasa el mes de marzo, donde teóricamente se diagnostica, ¿no? Donde nosotros se supone tenemos el timing de quiénes son estos que tengo entre manos para educar este año, y comienza la organización de la sala entre los que siguen, y los pone adelante, decía esta docente, entre los que yo sé que ya no van a aprobar, porque se les nota que no van a estudiar, los pongo a mi derecha, aquellos que tal vez necesitan ayuda, los pongo a mi izquierda, y atrás los extranjeros. Esto es real. Estoy siendo literal, es real, en una entrevista con una maestra de grado. Y ella muy orgullosa de ser una docente inclusiva, porque según ella generaba una serie de actividades para todos, para cada grupo, para los que la seguían e iban a aprender y promover, para los que no, para los que más o menos, y para los extranjeros, bueno, lo que se pudiera, porque en definitiva Argentina les brindaba una posibilidad de educación que no les brindaba su país, y ella no tenía demasiada obligación porque no eran argentinos. Ella consideraba que su obligación era primero con los argentinos. Bueno, estas cuestiones que parecen hasta grotescas, que enfatizadas en una presentación, nos pueden llegar a sorprender, tienen formas menos dramáticas y mucho más cotidianas, que es, por ejemplo, a quién le veo los deberes y a quién no, qué actitud tomo con los deberes. Estoy tomando ejemplos muy chiquitos. ¿Cómo maneja la escuela la selección del equipo de bandera? ¿Qué lugar tienen las poblaciones migrantes, los hijos de los cosecheros, los hijos de los gitanos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos chicos que sus padres se mudan constantemente y pasan de escuela a escuela? ¿Qué pasa con esta cuestión de que no es un chico de la institución? Tenemos un timing de acción para aquellos que pertenecen a la escuela y los que no. Ni qué decir cuando llegamos a las condiciones de pobreza o pobreza estructural. Ahí también las variaciones son muy amplias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero significar? Y si lo llevo a las modalidades, ni qué les cuento con el tema de la discapacidad o el tema de los adultos y su proceso de formación. Estamos ante una regulación ampliamente a favor de los derechos sociales, y no solo me refiero a la Ley de Educación Nacional, sino a todas las adecuaciones que se hicieron en las jurisdicciones con las leyes provinciales, a los acuerdos federales, a las resoluciones que vienen emanadas de otros ámbitos del campo de las políticas sociales. Vuelvo a insistir, regulaciones a favor del ejercicio del derecho de la educación. Prácticas institucionales, prácticas de política educativa, muchas veces restrictivas, ¿no? Lo que la ley habilita,
no necesariamente se traduce en prácticas. Y si no, miremos la evolución de los indicadores que nosotros tenemos, la evolución de los indicadores duros, como conocidos como repitencia, sobriedad, abandono, lo que es la tasa de eficiencia de pasaje de un ciclo o de un nivel a otro. Todos esos indicadores siguen tensionándonos, siguen golpeándonos, diciendo, a ver, y no era que tienen la mejor regulación, no era que estamos en la mejor escuela pública, no era que ahora somos todos iguales y tenemos derecho a educarnos. Bueno, pareciera que no todos, y pareciera que las dificultades persisten, porque en algunos casos las tasas de abandono, repitencia y sobriedad en algunas regiones de nuestro país siguen siendo alarmantes. Siguen siendo alarmantes. Y si estuviéramos discutiendo las políticas de secundaria y viéramos tasa de egreso, estaríamos ante un promedio de 5 chicos de cada 10 no terminan la secundaria. Y la secundaria comienza en el nivel inicial, aunque a veces no nos guste escuchar esto, ¿no? La secundaria, ese egreso frustrado, tardío, tiene que ver con una trayectoria que recorre 13, 14 años de la vida de un sujeto. Con respecto al segundo tema, a la segunda nota, es interesante recorrer, y los invito porque ustedes tienen en la bibliografía, un material de Gabriela Dicker que plantea los sentidos del cambio en educación. ¿Y por qué tomé ese material de todos los que ustedes tienen en particular? Porque me parece que ella hace una serie de distinciones que nos permiten pensar en el lugar de la escuela, ¿no? Hablábamos del amparo programático y de las posibilidades que la ley o el conjunto de leyes que hacen al hecho educativo nos generan. Ahora, a veces la escuela, como organización, como parte de un sistema, se encuentra atravesada por cuestiones que no puede necesariamente enfrentar. Pareciera que este inconmensurable marco, lo digo exageradamente, pero me parece que a veces la escuela lo ve como algo muy grande, no le permite operar en el cotidiano, aunque quiera ajustarse a él. Es decir, que hay una distancia muy grande entre los cambios, ese horizonte de llegada que plantea la ley y lo que la escuela puede. Dicker en este texto trabaja 3 categorías con respecto a cuáles son los discursos predominantes a nivel pedagógico con respecto al cambio, ¿no? Y ella plantea allí una organización de las posiciones en aquellos que sostienen que el cambio es igual al deterioro, aquellos que sostienen que el cambio es igual a una promesa y aquellos que sostienen que el cambio es igual a lo imposible. Yo tomo estas categorías y voy a tratar de pensarlas un poco con ustedes en términos de política pública. Creo que de las que más conocemos todos, tal vez porque ha tenido mayor raigambre dentro de la cultura de las instituciones escolares, es la idea del cambio como deterioro. Es decir, pensar, y lo vamos a decir en términos más clásicos, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y que lo que hoy vivimos es el deterioro actual es producto de una severa devaluación de las condiciones de un pasado. Nunca sabemos bien cuál es ese pasado, ¿no? Ahí empiezan una serie de generalizaciones que yo los invito a que ustedes las revisen en el texto. Hablamos de un antes, ¿no? Que no sabemos precisamente si es un antes de hace 10 años o de hace un siglo. Ese antes siempre está dotado de una sensación o de una percepción por parte de los educadores de un estado de bienestar, ¿no? Esa escuela era potente, era respetuosa, en esa escuela se enseñaba y se aprendía correctamente y todos resolvíamos de manera triunfante la tarea que nos convocaba. El docente al enseñar, el alumno al aprender, los padres al respetar las reglas de juego. En esta posición hay un deterioro que nunca acaba, porque siempre cada generación que evalúa su educación
piensa que lo que venía antes estaba mejor y que a él le toca lo peor. Y si no, piensen ustedes cuánto hace que nosotros, los educadores, tenemos instalado la idea de crisis. Yo cuando me formé ya me hablaban de la crisis. Cuando yo me formé, y les puedo asegurar que hace mucho tiempo que me formé, seguramente ustedes en su formación inicial y en la formación posterior es casi inevitable que tomemos la realidad de la escuela o la realidad de la educación de Argentina como una educación en crisis, ¿no? Entonces, cuando uno desagrega esa crisis, no sabemos cuándo empezó, porque pareciera que fue Sarmiento el único que trabajó bien y después de Sarmiento nadie más lo logró, y esa crisis siempre tiene notas tan difíciles de abordar que, bueno, terminamos como resignándonos. Casi diríamos que el deterioro es la razón de ser de esta crisis, pero también va a ser la consecuencia. Es tan profunda e inabordable que no vamos a poder resolver la situación, las condiciones con las cuales opera. Entonces, no vamos a poder resolver la condición de los estudiantes que tenemos, las regulaciones que tenemos, el salario que tenemos, la formación que tenemos, por lo tanto la crisis se va a seguir perpetuando. La segunda posición que plantea Dicker es de la promesa, es decir, tomo mi escuela como un trampolín, como un lugar donde puedo probar, puedo admitir, imaginar una situación superadora, diría en palabras de algunos, hago un trazo a donde quiero llegar, marco un punto de llegada y entonces la escuela trabaja para ese punto de llegada. En general, asumimos todos, yo soy una de las que asume y que sostiene, que la escuela efectivamente es un lugar para la promesa, pero no para cualquier tipo de promesa, no esa promesa que nos pone como equipo docente a correr detrás de una nueva idea, de una nueva innovación, pensando que ese será el camino que nos va a rescatar del deterioro, ¿no? Pero bueno, existen instituciones y existen a veces, y se han dado definiciones políticas que le otorgan a ese punto de llegada una condición de un óptimo, ¿no? Ese punto de llegada es considerado un óptimo político-institucional en el que si ciertas condiciones materiales y simbólicas se constituyen, se va a poder llevar a cabo una transformación real. La tercera, y tal vez la que implique mayor reflexión, es que en el plano de lo real, lo posible es muy restringido. ¿Por qué? Porque básicamente la tarea educativa es una tarea sobre lo que no se tiene, sobre lo que no se puede dominar, sobre lo que es inasible. Esta categoría de lo imposible, ustedes saben que también tiene un origen psicológico, la teoría freudiana pone la educación como un acto de imposible porque dice que nosotros no podemos trabajar acabadamente con el deseo del otro. Entonces, en la escuela hay una conjunción de deseos encontrados. Mi deseo como educador, que es formarte, transmitirte valores culturales, llevarte a una realización personal, que chocan con los deseos de esos sujetos que dicen querer aprender, pero que en realidad no terminamos de conocer nunca. Entonces, esa condición de lo imposible hace que el cambio en este sentido sea tratar en el plano de lo real de llevar a cabo lo que se pueda. Hacen un juego de palabras los autores que ella toma y trabajan con la condición de lo posible. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer un ejercicio sobre nuestra propia biografía, creo que podríamos señalar que en algún momento hemos pasado por las tres cuestiones, ¿no? Estas tres posiciones. Si hay algo que el sistema educativo se ha dado en el tiempo, son políticas de cambio. En general, ustedes lo saben, seguramente desde que se insertaron en la tarea educativa lo habrán vivido, ya sea de macropolítica, de micropolíticas, de programas, de líneas de acción, de formas de entender lo educativo, siempre nos hemos dado políticas de cambio.
Y si no se dio en lo macro, la propia escuela, el propio plantel, la propia conducción han planteado el cambio. Desde esa perspectiva, seguramente hemos transitado por algunas de estas posiciones, conociéndolas o no, pero lo cierto es que en la realidad se mezclan. Esta disquisición teórica que plantea Dicker no necesariamente es pura en la realidad. Lo cierto es que, a mi juicio, ninguna de las tres termina siendo la que podría ayudarnos de manera acabada a pensar lo que deberíamos hacer en términos de esa construcción de oportunidades. Ahí simplemente, para cerrar este punto, diría que esa construcción de posibilidades implica una cuarta, que a mi juicio es preguntarse ¿para qué cambiar? Ninguna de estas hace esa pregunta. Yo diría, ¿para qué cambiar? Esta pregunta, ¿para qué cambiar?, implicaría un trabajo institucional mucho más de fondo, mucho más colectivo, en términos de tener otra pregunta asociada que es ¿para quiénes? ¿No? ¿Para qué cambiar? ¿Para quiénes? Las dejo ahí a las preguntas porque después las retomaré al final. En relación al último punto, esos quiénes son hoy tal vez nuestro objeto de mayor preocupación. Y lo digo aquí en términos de los quiénes alumnos y de los quiénes familias y educadores. En lo personal, seguramente puede haber alguno de ustedes que no lo piense así, me parece que las incertezas mayores que tenemos tienen que ver con el desconocimiento de las subjetividades de quienes nos encontramos hoy en la escuela. Desconocemos bastante, porque se alejan bastante de la formación que tuvimos inicialmente, a nuestros educandos, dicho en un término bastante antiguo. Pero también desconocemos mucho de nosotros, de los que somos hoy como docentes y de los que somos en la práctica. Yo aquí quisiera hacer hincapié en que gran parte de las políticas de formación docente de los últimos años pusieron un especial énfasis en la formación inicial, también en la formación permanente, en la actualización, pero nos falta un paso más, que es poder lograr que estas políticas acompañen de manera más cercana y más certeras nuestra práctica, ¿no? Y en ese encontrarnos en la práctica, por la práctica, para la práctica, en una escuela, ahí me parece que hay una serie de preguntas que se habilitan, de las cuales nosotros no tenemos demasiadas respuestas. Y cuando hablo de nosotros, hablo básicamente de quién conduce. Primero que no es, ustedes lo saben, no hay una homogeneidad en términos de qué se entiende por educar. Hoy, aunque parezca una verdad de perogrullo, no tenemos muy claro entre todos, o al menos no tenemos consensos reales, acuerdos institucionales fuertes sobre esa tarea. Para algunos colegas educar sigue siendo asistir, para otros colegas sigue siendo compensar, para otros colegas sigue siendo emancipar, y son tres cosas que definen tres formas de intervención muy diferentes. Y acá no se trata de si son muy experimentados, si son nobles, cuánta formación tienen. Acá es una pregunta mucho más profunda, y es ¿para qué voy todos los días a la escuela y qué hago en la escuela cuando digo que educo? ¿No? Y esa pregunta nos atraviesa a todos. Y esa pregunta es con la que tiene que lidiar un director, multiplicada por la cantidad de personal a cargo. No es bueno que una escuela tenga más de una posición, pero es lo que sucede, ¿no? Y ustedes, los que son directores, seguramente pueden hacer una evaluación y pueden darse cuenta quiénes o cuántos de los que integran los planteles suyos se ubican en estas categorías, ¿no? Hay una cuarta que es más tremenda, que
es más usual en el nivel secundario, que es prácticamente el del abandono de la enseñanza, ¿no? De abandonar, estar presente, estar en la escuela, pero no enseñar. Y hay muchas formas de no enseñar: la fotocopia, el celular, la guía eterna de preguntas para que resuelvan en su casa, 40 minutos tarde. Digo, todas esas son formas de no enseñar, ¿no? Y tienen que ver con una posición con respecto a lo que es mi tarea en la escuela. Y también tendrá que ver con la posición de ustedes ante esas realidades que se le puedan presentar. Ahora sí. Bueno, les decía anteriormente que estaba bueno que en una instancia de formación uno pudiera desnaturalizar, desentrañar algunas de las cuestiones que como sentido común circulan en el sistema, en realidad a las posibilidades que tenemos para ordenar el gobierno de la educación y las prácticas educativas. Les decía también que nosotros tenemos una larga tradición de normas que son definidas como programa de acción, no necesariamente normas que tengan un cumplimiento efectivo después que han sido sancionadas. Y si no, un ejemplo claro es la 1420 y la obligatoriedad del nivel primario, que recién en nuestro país se completó de manera universal en 1960. Pasaron 80 años entre la norma y el logro efectivo de lo que la norma reguló. ¿Estaba mal la norma? No. ¿Está mal la demora? Sí. ¿Qué pasó en esos 80 años? La sociedad argentina se tomó 80 años para terminar de decidir si todos tenían derecho a educarse en condiciones de igualdad en una escuela pública. ¿Por qué lo pongo a esta nota con tanta fuerza? Porque los educadores a veces no tenemos la capacidad de espera, porque somos parte también del sistema y de esta propia definición en las cuestiones que tienen que concretarse. De ninguna manera avalo 80 años para el cumplimiento de una norma, pero sí me parece que hay que entender que hay procesos sociales que sostienen la viabilidad de una norma, porque esos procesos sociales son a su vez las leyes que establecen los recursos, que establecen los cargos, que establecen todas las materialidades que hay que sostener para que podamos desde esa perspectiva concretarlo. La nueva ley, digo nueva todavía porque 10 años, 11 años es novel todavía, es un plan de acción muy contundente en términos de definición de los derechos a los cuales asiste, definición de los horizontes formativos y de los protagonismos sociales que están implicados, el reconocimiento de derechos a poblaciones históricamente excluidas. Nosotros pensemos que la tradición argentina básicamente le reconoció derecho a educación a los adultos y a las personas con discapacidad con una tradición de unos 40 años aproximadamente, pero recién hace 10 que hablamos de la modalidad de educación intercultural bilingüe, que hablamos de la modalidad en contextos de encierro, que nos preocupamos por la educación sexual integral, por la formación en ciudadanía. Es decir, es una ley que intenta saldar deudas, tal vez, como dicen sus críticos, con un nivel de generalidad muy amplio, y eso es cierto, pero con una habilitación a la construcción de consensos muy fuerte, que está dada fundamentalmente por la capacidad regulatoria que tiene el Consejo Federal de Educación y a través de él todos los ministros provinciales.
Tal vez la nota más distintiva sea justamente el respeto por la condición federal del sistema educativo argentino y las posibilidades de que los ministros sean quienes, analizando, responsabilizándose y mirando críticamente la realidad de sus sistemas, sean quienes aporten esa mirada de contextualización que necesita toda norma para cumplirse. Si nosotros recorremos los acuerdos federales, que en definitiva para nosotros son la reglamentación de la ley, esa es la función que cumplen. Recuerden que los acuerdos federales tienen la condición de obligatoriedad y condición vinculante para las jurisdicciones. Desde esa perspectiva, los avances han sido muchos. Ahora bien, estos acuerdos no necesariamente han tenido el mismo nivel de avance en la aplicación, en las jurisdicciones y en el último nivel y el más potente nivel de mediación entre las jurisdicciones y la institución escolar. Piensen ustedes en la resolución 174, por ejemplo, o en las resoluciones que regulan la modalidad de adultos, la modalidad de educación especial, la modalidad en contextos de encierro. Sé que entre ustedes hay postulantes a cargos de conducción en esas instituciones. Sí, háganselo para ustedes a la pregunta. Si yo pidiera que hiciéramos ahora un recorrido sobre el grado de aplicabilidad de estos acuerdos, ¿qué podríamos decir? ¿Diríamos que es pleno? No, seguramente no. Diríamos más elegantemente, pero no menos cierto, que estamos en camino. ¿Podríamos decir eso? Es decir, que del conjunto de lo regulado hay un porcentaje de eso que está regulado que está siendo hoy objeto de trabajo en sus instituciones. Entonces, vuelvo al mismo juego. ¿La norma es mala? No. ¿La norma se aplica de manera plena? Tampoco. ¿La norma está viva en la institución? Sí. Sí, está viva. Aunque tenga dificultades, aunque cueste apropiarse de ella, aunque genere controversias, aunque la disputa conceptual sobre los modos en que debe materializarse sea fuerte, la norma tiene vida. Esa condición a mí me parece que es muy importante para un director tenerla presente. Primero porque la escuela es parte de un sistema y la ley no es opcional. Las regulaciones no son opcionales, no son parte de un delivery en el que el director puede o no puede, toma o deja lo que le conviene o no en términos de su aplicación. Pero sí es cierto que en el marco de las atribuciones directivas y de la autonomía institucional, un director puede trabajar internamente los modos en que esa norma tiene identidad de intervención y ejecución en su institución. Hay ahí una diferencia y esa diferencia tiene que ver con la condición de mediación que ejercen los directivos entre el proyecto político educativo de una jurisdicción, las líneas de política educativa de esa jurisdicción y la institución real, los docentes reales, los alumnos reales, las familias reales. Como dicen en jerga jurídica, el constituyente, el elaborador de la norma, no puede ver la casuística. La casuística le es propia a quien tiene que aplicarla. En este caso, quien tiene la responsabilidad de hacerla vivir a esa norma es el equipo de conducción, es el equipo supervisivo, serán los equipos técnicos, las direcciones de nivel, en fin, los distintos estamentos que construyen esa mediación de viabilidad a la que hago referencia. Dejamos. En relación a la institución, tal vez la manera más fuerte de expresión que tiene como organización es su formato.
Sigo con la idea, ¿no? La norma regula. Si ustedes recorren con una mirada más de orden pedagógico y no regulatorio la Ley de Educación Nacional, en esa ley se definen una serie de criterios pedagógicos para pensar una escuela, ¿no? Se dan notas de cómo deben ser los cargos directivos y se hablan de las dos carreras, ¿no? La carrera docente y la carrera directiva. Se establecen las finalidades formativas. Se estimula el hecho de que las instituciones puedan renovar las categorías clásicas de espacio, tiempo y agrupamiento. Plantea una serie de desafíos formativos que luego hemos retomado en los acuerdos federales. A mí me parece necesario, volviendo a estos aspectos, señalar cuánto define un formato escolar, la posibilidad o no de la escolarización plena a la que estamos aspirando. Volvemos al comienzo. Nosotros afirmábamos, o por lo menos yo ponía en palabra a consideración de ustedes, el hecho de que hoy existen formas muy sutiles de discriminación y o exclusión. En general, estas formas tienen un correlato en un formato escolar que posee esas características. Cuando hablamos de formato escolar, estamos hablando de toda la organización de la institución en relación a la propuesta de enseñanza. Muchas veces las instituciones que logran buenos resultados en términos de las trayectorias formativas de los sujetos, tanto de los estudiantes como de los docentes que al trabajar también se forman, en general esas instituciones han logrado encontrarle una vuelta para poner el formato escolar al servicio de la propuesta y no al revés. Trato de ser más claro. Si nosotros decimos que en nuestra escuela, en la escuela X, nosotros como plantel docente, como conducción, estamos comprometidos, implicados en visibilizar las trayectorias, en trabajar con todos los principios organizativos escolares que se han regulado, en tener un diálogo específico con las comunidades, familias, entorno adulto, lo que fuere, en poder potenciar a las poblaciones menos favorecidas dentro de la escuela, uno debiera encontrar en el formato, al ingresar a esa escuela, formas de organización novedosas. Si nosotros, en ese formato clásico que tenemos en la escuela, no le damos cabida a esto que decimos son nuestros principios pedagógicos de trabajo, gracias, en realidad lo que estamos haciendo es sostener una propuesta no solo contradictoria, sino disruptiva en términos de lo que queremos transmitir. Y lo digo en concreto, si en el horario escolar no hay posibilidad de reunirse, a veces con el permiso institucional de la autoridad y a veces por una reorganización de tiempos. Si no hay posibilidad de trabajar otros agrupamientos más de orden etario o bien por tipo de desempeño, por tipo de avance escolar. Si no hay posibilidad de trabajar con las familias de manera directa o indirecta. Si no hay posibilidad, por ejemplo, de que los más grandes acompañen a los más chicos en los aprendizajes que tienen dificultades, etcétera, por dar algunos ejemplos, hay una contradicción muy grande si nosotros decimos que en nuestra escuela la propuesta escolar es lo central. ¿Se entiende? Hay una contradicción entre lo que decimos que privilegiamos, que es la propuesta escolar, y lo que efectivamente materializamos en el formato escolar. En general,
preservamos, potenciamos, mejoramos el formato, pero no necesariamente la propuesta. La propuesta, en mi experiencia, y corríjanme, termina siendo responsabilidad de la maestra, del maestro, del profesor, pero no de la institución. La institución se queda con el formato, digo el conjunto, el equipo directivo, los secretarios, cuando hay preceptores, los auxiliares, los equipos técnicos, todos consagramos el formato. Ahora, la propuesta escolar sigue siendo una relación entre el sujeto educador y los sujetos que se educan. No necesariamente la escuela la comparte. Entonces tenemos el aula emancipadora, el aula compensatoria, el aula remedial, de acuerdo a cómo el docente se piensa en el marco de esa propuesta. Cuando eso se puede superar, la propuesta es el todo y el formato se resigna, se transforma, se subordina a la propuesta. Parece sencillo, seguramente que ustedes dirán que no, y es así, es complejo, pero en realidad sería lo lógico pensar que si lo que me tracciona es esa propuesta, y si a la propuesta le pongo la nota de inclusiva, si a la propuesta le pongo la nota de plenitud, de una propuesta justa, bueno, más difícil todavía es traccionar un formato escolar tremendamente conservador. Fines del 1800 se fijó 40 minutos de enseñanza y 5 minutos de recreo. Ha pasado un tiempito entre ese momento y el ahora. Entonces, es para pensar cómo en el sector educativo, no así en el ejercicio de otras áreas de servicios, en otras áreas formativas, estas cuestiones de la rigidez de las formas de organización, del tiempo, de los espacios y de los agrupamientos han tenido tanto nivel de conservadurismo como entre nosotros. Ligado a esto, me parece que tenemos como inspiración, si se quiere usar el término, tanto en la 174 como en la resolución 93, que ya sé que muchos de ustedes no ejercen en el nivel secundario, pero es la única pieza regulatoria existente en el país que avanza en formato, y sería interesante que ustedes puedan revisarla. Hay dos piezas regulatorias específicas que nos permiten repensar estas tres categorías: tiempo, espacio y agrupamiento, desde la perspectiva de derechos y de inclusión. Estas dos normas han tenido una amplísima discusión técnica, política, sindical, un tironeo de mucho debate, y lo que quedó manifestado en estos elementos regulatorios representan no solo un punto de llegada, como hablábamos del cambio como promesa, sino también un punto de partida. Si ustedes la revisan, muchas de las cuestiones que quedan reguladas, algunas instituciones ya las practican y en otras es posible realizar. Fueron pensadas estas orientaciones, estas recomendaciones, desde un criterio de mucha realidad, con muchos docentes que tenían trabajo efectivo en las aulas, es decir, no fue un trabajo solo de técnicos o solo de funcionarios, sino que dio la posibilidad de establecer un debate muy rico, que en los lugares donde estas normas tienen una gran vida, como usando esa metáfora, las instituciones han cambiado de manera significativa. Reconozco también en la educación especial toda la propuesta que hoy se está llevando a cabo, o por lo menos debiera estar llevándose a cabo, en términos de la integración de prácticas y tareas formativas entre la escuela común y la escuela especial,
los modos de circulación de esos sujetos, las formas de valoración y de acreditación de esos saberes, la manera en que se forman estos educadores, me parece que también son esas normas, junto con el currículum modular de la educación de adultos, y tenemos como 3 tipos de regulaciones que inciden o pretenden incidir de manera muy directa dentro de lo que es formato. Por último, me parece interesante señalar el tema de las trayectorias. Nosotros en el sector educativo somos muy adeptos a apropiarnos de ciertos conceptos y tratar de hacer un uso intensivo de ellos, ¿no? Es como parte de una nota profesional muy particular. Podríamos hacer un listado de cuáles han sido los conceptos estelares de los últimos 40 años en Argentina. Bueno, trayectoria es un concepto que ha entrado con mucha fuerza. Es un concepto que comienza a generarse, o sea, se genera específicamente en un trabajo de investigación de Flavia Terigi, pero que comienza a circular con mucha fuerza a partir del 2010. Terigi establece una clasificación que me parece justo retomar, más allá de todo lo que ustedes puedan conocer de este tema, que es el reconocimiento de que existe una manera de recorrer la escuela. Vamos a partir desde allí. Hay una forma de recorrer la escuela. Flavia dice, hay una no, hay 2. Hay una teórica que es lo que se establece a priori como la cantidad de años, o sea, la cronología y la cantidad de años escolares que un sujeto debe resolver satisfactoriamente para acreditar un nivel de enseñanza. Es decir, anticipamos, en una trayectoria teórica, anticipamos que la primaria dura 7 años, que la secundaria dura 5 años, que esa formación es progresiva, anual y graduada, y que de tal edad a tal edad las personas deben estar en ese nivel de enseñanza. Eso es trayectoria teórica, y es la trayectoria con la que se trabaja la estadística. Eso también es importante saber, porque estos son los criterios con los cuales toda la estadística educativa, por lo menos en América Latina, se construye. En las trayectorias reales, los sujetos son los que terminan dándonos a conocer su tiempo, su cronología y su modo de recorrer. Esto significa que en el mundo real los chicos repiten, abandonan, entran tarde, no promueven, tienen rezago o tienen asistencia intermitente. Si nosotros pusiéramos esta categoría de las trayectorias reales en clave de lectura de otro concepto estelar que nosotros tenemos muy arraigado como docentes, diríamos que son las nuevas formas del fracaso escolar. Hasta hace un tiempo, hasta antes de este concepto, nosotros hablábamos de fracaso escolar. Y hablábamos del fracaso escolar en relación a condiciones individuales. Él no puede aprender, no sabe, tiene algún deterioro biológico, psíquico. Condiciones del ambiente, solíamos decir, o condiciones de contexto. Es pobre, la familia no se preocupa, está abandonada. Y ahí quedábamos. Entonces, algunos sectores de pensadores, de especialistas y también de colegas piensan que el concepto de trayectoria real es un concepto equivalente al de fracaso. O sea que las nuevas notas del fracaso son estas. Y ahí nos encontramos con un problema serio, porque si hay algo que es diametral puesto a la idea de fracaso, que en realidad es tremendo como concepto, porque es inhabilitante. El que fracasó no puede nada más. El que fracasó no lo logró, ¿no? ¿Se acuerdan cuando poníamos no alcanzó, no logró? Bueno, está invalidado. No son equivalentes, no son equivalentes. Y nosotros no podemos admitir que esta lectura se siga sosteniendo.
¿Estamos hablando de dificultades? Sí. ¿Estamos hablando de realidades propias de los sujetos y sus entornos? Sí. Pero también lo que se suma hoy con mucha fuerza al concepto de trayectoria es el concepto de trayectoria institucional. Porque este niño, niña, joven, adulto, que tiene una trayectoria real un tanto sinuosa, no lo hace en soledad, no desempeña esa sinuosidad en la vida cotidiana, lo desempeña en una institución que se ha organizado para formarlo. Yo siempre digo, en la vida real no se repite, ni se abandona, ni hay asistencia intermitente. Esas son categorías pedagógicas. Y la pedagogía, hoy por hoy, no se ha inventado ninguna otra organización que no sea la escuela para desplegar su potencial. Entonces, cuando nos referimos a esas categorías, estamos hablando también de la escuela. Y a la vez que puede haber condiciones de carácter individual, a la vez que puede haber condiciones socioafectivas, socioculturales, socioeconómicas, las que quieran, están las condiciones de la institución y en ellas se juega la condición del formato. Hay un gran despliegue de investigación de los últimos 10 años que unen de manera muy directa estas dificultades en el logro de trayectorias plenas con el formato escolar. Los sistemas de inscripción, los sistemas de evaluación y promoción, la manera en que se desarrollan las ciencias, ¿no? Lo que sería la didáctica de las ciencias, los formatos escolares que no logran integrar a poblaciones diversas, la manera en que se trabajan los deberes escolares, es decir, la anticipación que hace la escuela del tiempo no escolar de los niños, la ritualización de ciertos saberes por sobre los saberes que son acreditables. Y lo voy a decir en términos muy sencillos, la relación que hay entre lo que se enseña y lo que se evalúa, ¿no? Esta obsesión que tenemos de evaluar lo planificado y no de evaluar lo enseñado. El lugar que tiene el error, el trabajo que tiene que darse o debiera darse una institución con los errores de aprendizajes, con los ensayos, con las aproximaciones sucesivas al logro de un desempeño efectivo. Bueno, todas esas notas que surgen de distintas investigaciones que están hoy a disposición de todos nosotros nos van demostrando la estrecha relación entre una buena trayectoria y una buena organización escolar. ¿Quieren que lo digamos más simple? No utilicemos formato y hablemos de una escuela bien organizada en función de una propuesta escolar clara y de un respeto real, sustantivo a las trayectorias de los chicos. Con estas cuestiones, nos vamos a quedar con esta pregunta y ahora vamos a hacer un corte. Con estas cuestiones, entonces, puestas en palabras, en lugar de la regulación, lo que la regulación, habilita y lo que nos queda como construcción a nosotros, ¿no? Lo que nos queda en este proceso de mediación. Con estas ideas con respecto a las posibilidades que en esa construcción tengamos una visión de cambio, una visión de la organización, una visión de los que se educan en la escuela, de los que trabajan en la escuela, de las posibilidades de la propuesta, bueno, ¿qué nos tocaría a un director? Nos vamos a quedar con esta pregunta, vamos a hacer un corte y vamos a proyectar una escena corta de una película como para que con eso ustedes sigan trabajando. Muchas gracias.